Bien, vamos a avanzar con el último capítulo. Ya eso es lo último que nos queda por revisar. Y es la cuestión de fluidos. Buenas, todo bien. Fluidos. Bueno. Eh, pues cuando hablamos de fluidos, básicamente pues hablamos de una sustancia en estado líquido donde será eh, de principal análisis el comportamiento de estos fluidos. Partimos de el escenario o de definir algunas cantidades muy necesarias. Ya hemos mencionado en algún momento la densidad como un parámetro de apoyo a los cálculos. Ahí vamos a decir que es la cantidad de sustancia que ocupa un determinado volumen. Perdón, un determinado espacio, vamos a decir. Espacio. Esto es importante porque muchas veces nosotros entendemos la definición de volumen, pero no nos percatamos de lo que significa o de qué es, ¿verdad? Así que la cantidad de sustancia la estaremos relacionando con la masa de un objeto o de un cuerpo, y cuando hablamos de espacio hablaremos del volumen, ¿no? Así que por más que nosotros tengamos una forma determinada, el volumen más bien es un espacio. Como, como cualquier espacio físico, pues dicho espacio puede ser ocupado por sustancias, por materia o por cuerpos. En principio tenemos la perspectiva, pues ese espacio tiene dos estados: o está vacío o está ocupado. Pero no tendremos una situación intermedia, por ejemplo, en donde no estemos seguros si está ocupado o está vacío. No tendremos tampoco la probabilidad, pues, que si ya está ocupado el espacio, se pueda eh, colocar algo más, ¿verdad?, en ese espacio. Así que son cuestiones muy lógicas que hasta cierto punto parece ser trivial, pero cuando hablamos de los temas de fluidos, por alguna razón se nos olvida esos aspectos triviales. Entonces, la densidad la calcularemos como con una letra griega, ρ, una densidad volumétrica de masa. Y es la cantidad de masa que ocupa un cuerpo o que ocupa un volumen en específico. Entonces, M será la masa, en general eh, lo mediríamos en kilogramos. B será el volumen, que por lo general lo mediremos en unidades de longitud al cubo, puede ser el metro cúbico. Y ρ es la densidad, que tiene unidades de kilogramo y una combinación, ¿verdad?, de kilogramo y metro cúbico. Vale. Unidades de masa y unidades de volumen.
Eh, bien. Bueno, entonces nosotros podríamos hablar de una densidad como un aspecto primordial de una sustancia. Es decir, si nosotros decimos, ¿verdad? Si habláramos de, por ejemplo, 5 kilogramos de madera o pensáramos en 5 kilogramos de agua, pues nosotros solo podemos aseverar una única cosa, ¿verdad? Y es que la masa de la madera es igual a la masa del agua. Son 5 kilogramos, nada más. Pero si nosotros quisiésemos saber qué volumen ocupa esa masa de madera, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Bueno, lo que estoy diciendo es, no tenemos ninguna idea, ¿verdad? O al menos no lo sabemos, ¿no? ¿Verdad? De qué ocupa, qué espacio ocupa 5 kilogramos de madera. Y si incluso quisiéramos tener no 5 sino 20 kilogramos de madera, ¿qué pasa con el volumen? ¿Verdad? Si pensáramos en que ahora tendremos 20, habíamos dicho 20 kilogramos de madera o 20 kilogramos de agua, ¿qué estaría pasando con el volumen? Intuitivamente nosotros podemos decir que eh, el volumen de cierta manera aumentará conforme aumenta la cantidad de materia, ¿verdad? Y eso es coherente. Que lo que nosotros podríamos decir es que el volumen de 20 kilogramos de madera será mayor al volumen de 5 kilogramos de madera. Luego podríamos decir que el volumen de 20 kilogramos de agua será mayor que el volumen de 25 kilogramos de agua. Parece ser que si nosotros tenemos mayor cantidad de masa, en principio va a necesitar más espacio, ¿verdad? Va a ocupar más espacio. Eso es lo que nos dice la lógica y eso está bien. Ahora, ¿de qué manera esto se comporta? ¿De qué forma? Pues ya dependerá, ¿sí? Dependerá eh, de si el volumen aumenta con la masa, eh, ya sea a partir de una fracción de la unidad, o un valor unitario, o una fracción entre 0 y 1 o mayor que 1. Es decir, si nosotros pensáramos que porque aumenta de 5 a 20 kilogramos, el volumen 3 podríamos pensar que quizá es 4 veces el volumen 1. Puede ser, pero puede ser que sí, puede ser que no. Y acá podríamos tener que el volumen 4 es 4 veces el volumen 2, ¿verdad? Que sería el del agua a 5 kilogramos. Esto podría ser correcto en dependencia de lo que estemos haciendo. Ahora, lo que definitivamente no podemos hacer es pensar que el volumen de 5 kilogramos de madera será exactamente igual al volumen de 5 kilogramos de agua, ¿verdad? Esto definitivamente ya nuestro cerebro nos dice que no puede ser así. Es decir, que nosotros tengamos 5 kilogramos de madera y que ocupe un mismo volumen que 5 kilogramos de agua. ¿Con qué tiene que ver esto?
Pues uno puede pensar, ¿verdad?, que la relación entre dos materiales distintos, pues está relacionado con el peso. Y hasta cierto punto es un factor que nos ayuda a determinar eh, las diferencias o a intuir las diferencias entre los materiales. Si a esto le agregáramos todavía un tercer material que sean 5 kilogramos de plomo, pues con la madera y con el agua capaz si no tenemos mucha idea, ¿verdad? De, si, de cómo serán, de cuál será más pesado, en esencia, ¿verdad? Eh, pero el plomo, de alguna manera, ustedes pueden pensar que sí es hasta cierto punto más pesado. ¿Más pesado en qué sentido? En que si nosotros tuviésemos, por ejemplo, un volumen de plomo, un volumen de plomo igual a un volumen de madera e igual a un volumen de agua, así, si el volumen fuera exactamente igual, quizá no tenemos mucha idea sobre la madera y la del agua, pero específicamente diríamos que el mismo volumen, la masa del mismo volumen de plomo, tiene que ser mayor que la masa eh, del volumen de madera. Y también la masa del volumen de agua. Porque el plomo, de alguna manera, nosotros tenemos una poca cantidad de plomo y es pesado. ¿Verdad? Los metales por lo general son así, son pesados. Así que de alguna manera tenemos una idea de, en base al peso, pues sobre lo que está sucediendo con respecto a cada material. Pues bueno, habiendo mencionado esto, eh, lo que nos toca concluir es que definitivamente los materiales tienen alguna característica, ¿verdad? Tienen que tener una característica que nos haga diferenciarse entre sí. Si no, más allá por ejemplo, del color, por ejemplo, o de percibir que es más pesado. Imagínense que, que nosotros fuéramos eh, plantas, un tipo de planta pensantes que simplemente están quietas en un solo sitio, ¿verdad? No se mueven, tampoco tuviésemos brazos para evidenciar que al tener dos objetos con el mismo volumen, uno aparenta ser más pesado que el otro, ¿verdad? Y además no tenemos los sentidos muy bien desarrollados como para ver que, por ejemplo, el plomo será de un color oscuro y la madera de un color claro. Ahora, más allá de esas banalidades, ¿de qué forma podríamos caracterizar esos materiales, verdad? Pues si no tenemos la suficiente perspectiva, le llamaremos indistintamente, pensaremos que es el mismo material indistintamente si es plomo o madera. Sabemos que no es así, o al menos esa es la intuición que tenemos. Entonces, ¿qué características le daríamos a estos materiales? Pues bueno, esto ya voy a quitar porque no solo era para ejemplificar eh, la idea. Entonces, necesitamos una cantidad que de alguna manera se relacione con con la masa y con el volumen, ¿verdad? Es decir, que si la masa, por ejemplo, si pensamos en nuevamente, ¿verdad? Madera y pensamos en una masa 1 que ocupa un volumen 1, entonces diremos que la densidad será una densidad 1 que la calcularemos como la masa 1 entre el volumen 1. Ahora si decidimos tener otro pedazo de madera de distintas dimensiones,
entonces evidentemente tendremos otra masa y otro volumen, ¿verdad? Lo que quizá podríamos decir que la densidad será calculada como la masa 2 y el volumen 2. Pues bueno, lo que se cumple debido a tener esta operación de una cantidad de masa que ocupa un determinado espacio es que eh, el comportamiento, y eso es algo intuitivo también, el comportamiento de el espacio que ocupa un cuerpo es linealmente dependiente con la cantidad de masa que se tiene, ¿verdad? Si uno compra, por ejemplo, cuando se va a hacer una construcción, pues uno compra la volquetada de arena, eso trae entre 5 y 6 metros cúbicos, por lo cual tendrá una masa grande, ¿verdad? Porque son muchos metros cúbicos, o mejor dicho, varios metros cúbicos. Si lo que nosotros compramos es más bien, bueno, y la perspectiva es esos 5 o 6 metros de arena son transportados en una volqueta, ¿verdad? Que tiene llantas grandes, tiene un motor grande, eh, y que puede mover todo ese material de un punto a otro. Si nosotros quisiéramos más bien, ¿verdad? No comprar tanto, comprar un metro nada más, un metro cúbico de arena, pues ya no es necesario tener esa volqueta para mover esa arena, ¿verdad? Sino que bastaría con un, un camioncito pequeño, ¿verdad? En donde quepa ese metro de arena y ya, ¿verdad? Será suficiente porque como es menos volumen, también tiene un menor peso. Así que tenemos una dependencia de la masa y del volumen de manera lineal, de tal manera que si aumentamos la cantidad, pues también aumenta la cantidad de masa, ¿verdad? O de material, también aumenta el espacio que ocupa este material. ¿Verdad? Como es así, entonces resulta que esa densidad que en principio mediremos con dos bloques de madera distintos. Imagínense que uno incluso es una esfera de madera y otro es un cubito, ¿verdad? No tiene nada que ver con la cantidad bueno, con la geometría. La densidad siempre del material siempre va a ser la misma. Y es que entonces diríamos que la densidad es una cantidad intrínseca de los materiales, ¿no? Esto ya sí nos sirve para diferenciar los materiales. Nos sirve porque tenemos una cantidad que no varía, no cambia, sin importar cuánto o qué muestra tengamos, ¿verdad? Si es una muestra pequeña, es una muestra grande, es una muestra mediana, es una muestra inmensa, no importa porque su volumen estará acorde con la cantidad de masa. Y mientras sea el mismo material, la densidad va a ser la misma sin importar la masa, sin importar la cantidad de material, ¿verdad? Esto es una constante. Como es una constante, pues si traemos un, un pedazo, bueno, tal vez en la práctica no sea exactamente igual, ¿verdad? Sino que puede que sea un poco distinto debido a que la realidad no es un entorno ideal, pero si cortáramos un pedazo de pino aquí en Honduras y midiéramos su densidad y cotejáramos la densidad de un pedazo de pino que haya cortado alguien en Rusia, y nos comunicáramos con ellos, pues la densidad sería muy similar, porque no depende de cuánto esté tomando. La densidad va a ser constante si el material es el mismo. Bueno, ¿se entiende? Bueno, lo siguiente es que debemos seguir dando más definiciones, ¿verdad? Así vamos a estar
un poco tiempo, ¿verdad? Para que se entienda lo que vamos a hacer después. Vamos a hablar de la presión. Esto porque lo que nosotros queremos es analizar fluidos. La densidad igual puede calcularse para un sólido, para un líquido, para un gas. Pero hay que perder la perspectiva pues, de que en realidad queremos analizar fluidos. Un fluido puede ser un líquido o puede ser un gas. No obstante, la presión es un concepto que es general, ¿verdad? Y vamos a decir que es la cantidad de fuerza realizada sobre un área transversal. O bueno, o un área. No importa si es transversal o no es transversal. Un área. Vamos a escribirlo acá. ¿Esto qué significa? Bueno, nosotros podríamos tener, por ejemplo, un, una placa. Vamos a escribirlo así, dibujarlo así. Una placa que tiene cierta área, ¿verdad? Ahí puede medirse cierta área y entonces aplicar una fuerza que esté siendo ejercida de esta forma, ¿verdad? Ejemplos de esto, una balanza, ¿verdad? O cuando se empuja un automóvil, por ejemplo, nosotros estaríamos aplicando una fuerza, pues lo que dé nuestro cuerpo para poder empujar ese automóvil, pero el área sobre el cual se está ejerciendo esa fuerza se reduce al área que cubren nuestras manos, ¿verdad? Se reduce a eso. Entonces, la presión será calculada como la cantidad de fuerza entre la cantidad de área. Pero aquí necesitamos hacer una aclaración. Necesitamos hacer una aclaración. Y es que esta expresión no sirve en cualquier caso. No sirve así, ¿verdad? Eh, esta fuerza, para que esto funcione, esta fuerza debe de ser perpendicular al área transversal o al área, ¿verdad? Donde estemos aplicando esa fuerza. De tal manera que si, por ejemplo, nosotros tenemos otro escenario visto en dos dimensiones, en donde esta es la placa, visto solo el espesor de la placa y tenemos una fuerza realizada en este sentido, F. En realidad debemos de convenir, pues, de que esta fuerza tendrá una componente que va en dirección de el área, puede ser X si se quiere, y otra fuerza que va perpendicular a la sección transversal o el área de la sección de la placa, el área de la placa. Esta es la única que nos sirve para calcular la presión, la otra no. Si esta fuerza se está ejerciendo de manera oblicua, por así decirlo, pues en realidad no nos sirve, ¿verdad? Si decimos que es 500 newton y esto tiene un ángulo de 50 grados, entonces no nos sirve decir que la presión es 500 newton entre el área de la placa.
En realidad esto no nos sirve, ¿verdad? Y estaría mal. Lo que debemos hacer es calcular la componente en Y, que será 500 newton por el seno del ángulo entre el área. Y esta sí está correcta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos esa aclaración de que la fuerza que se está analizando es la presión que ejerce esa fuerza es simplemente debido a la componente perpendicular de la fuerza con respecto a la sección de la placa, ¿verdad? Entonces, esa F sub T va a ser la fuerza, o mejor dicho, la componente perpendicular, solo voy a escribir así, ¿verdad? Perpendicular, y ustedes ya saben que es con respecto a al área. Perpendicular de la fuerza aplicada A es el área que, bueno, por lo general lo mediremos en metros cuadrados, la fuerza en newton, y P es lo que llamaremos la presión, que en principio, en el sistema internacional, esa presión será el pascal, donde la equivalencia es un pascal igual a un newton entre metro cuadrado. ¿Se entiende? Bueno, y esto en cuanto a conceptos primordiales, ¿verdad? Para fluidos, pues nosotros podríamos dibujar un escenario en donde tengamos un recipiente. Imagínense que tenemos un recipiente eh, con un fluido. Con un fluido. Pues acá eh, nosotros podemos pensar, ¿verdad? Que este fluido que está en el recipiente está ejerciendo una, eh, patrones de fuerza, ¿verdad? Eh, sobre el fondo del recipiente, ¿verdad? Podríamos en principio decir que está de esa forma, tendremos muchos vectorcitos de fuerza, pero que a la larga será una fuerza neta, ¿verdad? Y la fuerza neta estará en la misma dirección, ¿verdad? Porque todo este fluido está ejerciendo una fuerza sobre la base del recipiente, la base del recipiente, que tiene un área, ¿verdad? Un área. Esa base del recipiente pueden pensar que es un área cuadrada, rectangular o una base circular, si es un cilindro, ¿verdad? Comúnmente. En realidad no nos importa en este momento, ¿verdad? ¿Qué forma tiene la base? Sabemos que es un área y que debido a su forma geométrica podemos calcularla fácilmente. Lo que sí es que esto estará ejerciendo una fuerza, ¿verdad? Una fuerza donde específicamente será el peso. Hola doctor, ¿cómo está?
el peso del fluido, ¿verdad? O sea, es exactamente el peso del fluido. Si nosotros traemos esto al escenario de la presión, pues lo que estamos diciendo es que esa fuerza que es el peso del fluido, la presión está siendo calculada como el peso del fluido entre el área de la base, el área de la base del recipiente. Pues esto ustedes podemos decir, ¿verdad? Que es simplemente la masa del fluido por la gravedad entre el área. Pero recordando el hecho de que la densidad es igual a la masa entre el volumen, nosotros podemos escribir esto como la masa del fluido, como la densidad del fluido por el volumen del fluido, por G, entre el área de la base. Pues imagínense que esto es una forma geométrica. El volumen en general será el área de la base por la altura del, 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 de la figura geométrica, ¿verdad? Entonces esto lo podemos escribir como la densidad del fluido, el volumen del fluido será el área de la base, la altura, la gravedad, y aquí entre el área. Pues aquí nos sale que esta área se cancela y la presión es simplemente calculada como la densidad del fluido, la altura, ¿verdad? Del fluido, en principio diríamos que es el nivel, ¿verdad? El nivel al cual está siendo llenado este recipiente y la gravedad. Pues noten que esto es muy interesante porque, vamos a escribirlo así, GH, porque nos está diciendo que en realidad pues no depende la presión, ¿verdad? No depende de cuánta cantidad tenemos en realidad. ¿Verdad? La presión que ejerce un fluido sobre la base de un recipiente no depende de la cantidad. Bien podríamos tener, por ejemplo, eh, una pila, por ejemplo, una pila que abarque, que sea un eh, paralelepípedo, ¿verdad? Bien podríamos tener una pila pequeña de 1 metro de largo, de esas, o menos, ¿verdad? Esas pilitas chiquitas que venden ya prefabricadas, yo creo que es más chiquita como 0.5 metros por 1 metro, por tal vez un metro, exagerando, ¿verdad? 1 metro de alto. Eh, si, si nosotros tenemos esta pila llena de fluido, y la pasamos a otra pila más grande, ¿verdad? Que estas ya son construidas en las casas personales, ¿verdad? Porque las prefabricadas no son tan grandes. Imagínense que ahora sí esto tiene 1 metro, esto tiene 2 metros y esto tiene 1,20 metros. Pues el si tenemos lleno, ¿verdad?, de fluido, aquí tendríamos un volumen de 1 por 1 por 0.5, que será 0.5 metros cúbicos. Si lo traducimos acá, aquí seguirá ocupando, ¿verdad? Seguirá ocupando 0.5 metros cúbicos. La cantidad es exactamente la misma, ¿verdad? Pero debido a que esta pila es más grande, el nivel, el nivel del agua en esta pila grandota será menor, ¿verdad? Este H con respecto a este H cuando estaba llena, ¿verdad? Será menor. Lo que nos dice que en realidad la presión que está ejerciendo sobre la base de la pila, en este caso, es más pequeña, sin importar incluso si es la misma cantidad. ¿Verdad? Así que esto es algo un poco revelador porque nos está diciendo
nos está diciendo explícitamente sobre qué variables o sobre qué parámetros recae la importancia de la presión de un fluido que está contenido por un recipiente. ¿De qué depende? Pues depende de la densidad del fluido. Rho sub F será la densidad del fluido. G es la gravedad, depende de la gravedad, es decir, depende del planeta en el que estemos, del valor de la gravedad. Para nosotros la Tierra es 9.8 metros por segundo cuadrado y depende del nivel de líquido que se está teniendo en el recipiente. Bueno, ahora, ya cuando estamos hablando de esto, le llamaremos, ya le vamos a dar un nombre específico, y es la presión manométrica. Cuando hablamos de la presión realizada por un fluido que se encuentra en un recipiente, ¿verdad? O que se encuentra estático, le llamaremos presión manométrica. Y H ya no lo traduciremos como una altura, sino diremos que es una profundidad. Fíjense que a la larga no es lo mismo, ¿verdad? No importa si es la altura respecto a la base del recipiente o si es la profundidad respecto al nivel superior del agua, ¿verdad? La magnitud de esa cantidad será exactamente la misma. Entonces diremos que la altura es la profundidad y P, esto le llamaremos presión manométrica. Entonces, más o menos, quizá podemos ir intuyendo sobre el entorno en donde, bueno, tal vez hemos escuchado en la tele, en algún documental o en alguna película que hablan de una presión manométrica. Bueno, las presión manométricas siempre son medidas dentro del fluido. Es decir, más o menos, tal vez ustedes han escuchado de un instrumento que se llama manómetro. El manómetro lo que hace es medir una presión, pero mide la presión del interior de un fluido, como por ejemplo estas herramientas que se utilizan para medir la cantidad de aire que tienen las llantas del carro, en realidad son manómetros, ¿verdad? Son manómetros de aire. Nos está midiendo a qué presión se encuentra el aire dentro de la llanta. Así que adentro de la llanta lo que estamos midiendo es una presión manométrica en diferentes circunstancias, porque es un fluido contenido en forma de una dona, ¿verdad? En forma de una dona, como un cilindro de hueco de pared gruesa, pero a fin de cuentas es una fuerza que se está aplicando sobre una superficie, desde adentro, ¿verdad? Desde adentro, queriendo como salir del fluido, ¿no? Entonces, es el mismo escenario, solo que aquí lo tenemos un poco más simple, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Pero es el mismo escenario, ¿verdad? La presión manométrica, y esto se los menciono porque por lo general encontrarán problemas en donde les dicen tal vez determinar la presión dentro de una rueda y bueno, eso es una presión manométrica, solo que el fluido no es un líquido, sino que es un gas y no es un recipiente destapado, sino que es un objeto sellado, ¿no? Una figura sellada, pero en esencia es lo mismo. ¿Se tiene alguna pregunta, duda? Todavía no terminamos esto, ¿verdad? Mañana seguiremos hablando de esto. Hay algo que todavía nos hace falta mencionar sobre la presión manométrica y otras cosas más respecto a este dibujo del recipiente con líquido. Pero ya hoy ya se nos consumió el tiempo, entonces, ¿cómo estamos? Pero si no tienen alguna consulta, alguna pregunta, entonces nos reunimos mañana.
Pasen feliz tarde. Gracias, Lick. Nos vemos.